Bueno, hoy vamos a hablar de la estructura de las bacterias. Nuestro grupo está conformado por María Acevedo, Lizeth Pantoja, Sara Rodríguez y Luis Muñoz. Para empezar, las bacterias son unos organismos unicelulares que pertenecen al reino Monera y son capaces de pertenecer a ambientes extremos. Estas se dividen según su composición morfológica, pueden ser cocos, bacilos o espirilos, según su pared celular, que puede ser gram negativa o gram positiva, o según su composición nutricional, en las cuales pueden ser fotolitótrofas o quimiolitótrofas. También puede ser quimioterótrofas o fototerótrofas. Ahora bien, respecto a la estructura, tenemos una estructura celular simple que consiste en una célula rodeada por una pared celular. En su interior, ADN, algunas bacterias tienen flagelos y otras quedan inmóviles. A continuación, vamos a ondear un poco más acerca de cada una de las partes que conforman la bacteria. Para empezar, tenemos la pared celular. Esta es una estructura externa a la membrana plasmática que rodea la célula bacteriana. La composición química de la pared varía según el tipo de bacteria, pero la mayoría de las bacterias contienen peptidoglicano, una molécula compuesta por cadena de azúcares y aminoácidos que confieren rigidez y resistencia a la célula. En las gram positivas, la pared es gruesa y contiene una gran cantidad de peptidoglicanos, mientras que en las gram negativas, la pared es un poco más delgada y contiene menos peptidoglicanos, pero tiene una membrana externa adicional compuesta por lipopolisacáridos y fosfolípidos. Esta cumple varias funciones importantes, entre ellas proporcionar la protección física y mecánica a la célula, protegiéndola de los cambios de la presión osmótica y de la acción de los agentes externos. También facilita la unión de bacterias y la formación de biofilms, que son comunidades de bacterias que crecen adheridas a la superficie y pueden ser difíciles de erradicar. Participa en la interacción de la célula bacteriana con su entorno y puede servir como objeto de algunos antibióticos, como la penicilina, que actúa inhibiendo la síntesis de peptidoglicanos y, por lo tanto, debilitando la pared celular bacteriana y causando la muerte de la célula. Por otro lado, sabemos que las células son organismos procariotas, lo que significa que no tienen un núcleo definido. En su lugar, el ADN bacteriano se encuentra en una estructura circular y cerrada llamado cromosoma bacteriano que se encuentra en el citoplasma. El ADN bacteriano es una doble hélice que consiste en dos cadenas de nucleótidos complementarias que se unen mediante puentes de hidrógeno en las bases nitrogenadas. Es importante tener en cuenta que la estructura y función de los nucleótidos y los ácidos nucleicos pueden variar significativamente entre especies bacterianas, y la información genética que se encuentra adentro es crucial para la supervivencia y la reproducción de la bacteria. También tenemos el flagelo, el cual es una estructura larga y delgada que se encuentra en algunas bacterias y que les permite moverse en su entorno. Se compone de tres partes principales: la base, el cuerpo y el filamento. La base del flagelo se encuentra en la superficie de la célula bacteriana y es la parte responsable del anclaje del flagelo a la célula bacteriana. Contiene una serie de anillos y proteínas que se encargan de controlar la rotación del flagelo. El cuerpo del flagelo es la parte que extiende desde la base y se compone de una serie de anillos concéntricos que se superponen. Estos anillos son necesarios para mantener la estructura del flagelo y para transmitir la energía necesaria para que el flagelo se mueva. Y el filamento del flagelo es la parte más visible y se compone de una proteína llamada flagelina. Se extiende desde el cuerpo del flagelo y es la parte que entra en contacto con el entorno. La rotación del filamento se produce gracias a la acción de un motor molecular que se encuentra en la base del flagelo. Este motor utiliza energía química para hacer girar el cuerpo, el cuerpo del flagelo, que a su vez hace girar el filamento. Existen varios tipos de flagelos. Los perintrínsicos, que son los más comunes y se encuentran en la superficie de la célula en gran número. Estos flagelos giran en sentido contrario al de las agujas de reloj. Y en sentido de la aguja de reloj para permitir la movilidad de la bacteria. También existen los flagelos monotrísicos, que son flagelos únicos que se encuentran en la superficie de la bacteria y son más cortos que los flagelos perintrínsicos. Estos flagelos se extienden desde un solo polo de la célula y son responsables de la movilidad de la bacteria en una sola dirección. Estos pueden girar en sentido contrario al de la aguja del reloj o en el sentido de las agujas del reloj. Y por último tenemos los flagelos anfitrísicos, que son flagelos que se encuentran en ambos polos de la célula bacteriana. Estos son más cortos que los perintrínsicos y permiten que la bacteria se mueva en diferentes direcciones. A continuación tenemos los plasmalema, o también conocida como la membrana plasmática.
En este caso, podemos ver que el plasma está compuesto por una bicapa lipídica, que son las estructuras azules que están en la imagen. Además, pues incrustado dentro de esta bicapa existen diferentes tipos de estructuras como las proteínas, que las podemos ver en forma de hélice, como las naranjas, o en forma ovalada, como se ve en la proteína globular. Estas proteínas tienen la capacidad de ingresar diferentes tipos de moléculas y también tenemos los glicolípidos que se encargan de la señalización celular, es decir, la comunicación entre una célula y otra. Y estos básicamente son carbohidratos y ayudan también al dinamismo de la membrana plasmática. Tenemos también los cuerpos de inclusión, que son estructuras subcelulares formadas como un resultado de una infección viral. Aquí podemos observarlas, están señaladas en color violeta y significa que dentro de la bacteria hubo un ataque viral y esta se formó, o sea, se formó luego de esta infección en un cuerpo de inclusión que dentro de este se encuentran proteínas mal plegadas y su composición es lipídica no unitaria. Tenemos también las vesículas de membrana, que son unas esferas compuestas de la membrana plasmática. Como se puede observar aquí, tienen la bicapa lipídica y dentro de esta se transportan moléculas que la célula necesita o ya no necesita dentro de esta. En este caso podemos ver como si dentro de la bacteria sale al exterior de la bacteria, se le conoce eh, como exocitosis. Si va desde el exterior hacia el interior, se le conoce como endocitosis. Dentro de estas pueden ir moléculas que la célula necesita desechar o necesita absorber para nutrirse. eh, para nutrirse. Luego tenemos la pili. La pili bacteriana es una estructura en forma de pelo, como podemos ver en la imagen. Se puede confundir con los flagelos o con los fingers. Está compuesta de proteínas llamadas pilinas y la función principal de la pili bacteriana es permitir que las bacterias se adhieran a la superficie, como las células del huésped, para colonizar e infectar. También pueden ser utilizadas para intercambiar material genético entre diferentes bacterias, lo que permite adquirir nuevos genes y adaptarse a nuevos entornos. Una estrategia común es el uso de inhibidores de la pili bacteriana, lo que impide su formación o su función, y estos inhibidores pueden prevenir la adhesión y la colonización de bacterias, lo que podría evitar infecciones, lo que es muy útil en la industria farmacológica. Tenemos también la cápsula, que está compuesta de polisacáridos, proteínas o una combinación de ambos y se encuentra fuera de la membrana celular. La función principal de esta es proteger a la bacteria de factores ambientales adversos, como por ejemplo la desecación, la acción de enzimas o destrucción por el sistema inmunológico del huésped. La cápsula bacteriana también puede desempeñar un papel en la adhesión y la colonización de las bacterias en superficies, así como la virulencia de algunas especies bacterianas. Es importante destacar que esta puede ser un objetivo importante para el desarrollo de nuevos tratamientos contra infecciones bacterianas, como por ejemplo, algunos tratamientos pueden dirigirse a la cápsula bacteriana para debilitar la protección que proporciona a las bacterias, lo que podría hacerlas más vulnerables a ataques del sistema inmunológico del huésped o a los efectos de los antibióticos. Luego tenemos los plásmidos. Los plásmidos bacterianos son moléculas de ADN extracromosómicas que se encuentran en algunas bacterias. Estas moléculas de ADN son circulares y se replican de forma independiente del cromosoma bacteriano, como se puede ver en la imagen, lo que permite ser transferido de una célula a otra durante la conjugación bacteriana. Los plásmidos bacterianos pueden contener genes que proporcionan ventajas adaptativas a las bacterias, como resistencia a los antibióticos, la virulencia, la capacidad de degradar compuestos tóxicos o producción de proteínas útiles. Y luego se tienen las endosporas.
que están compuestas por una capa protectora de proteínas y una gruesa capa de peptidoglucano que rodea el material genético de la bacteria. Esta capa protectora es responsable de la resistencia de las endosporas a las condiciones adversas, incluyendo la resistencia al calor, la sequedad, la radiación y la acción de productos químicos tóxicos. Pueden ser producidas por diferentes tipos de bacterias, como Bacillus y Clostridium, y también pueden ser utilizadas en la industria, por ejemplo, para la producción de alimentos en conserva. También pues es importante destacar que para el hecho de la esterilización en hospitales y en los laboratorios es necesario utilizar tratamientos especiales, métodos especiales de esterilización y desinfección. Y a la vez es importante tenerlas en cuenta en la identificación y tratamiento de infecciones bacterianas. El citoplasma también hace parte de la estructura de las bacterias y este es el espacio intracelular contenido dentro de la membrana celular de las bacterias y es el lugar donde se realizan las funciones metabólicas, se sintetiza proteínas y se replica el material genético. El citoplasma bacteriano está compuesto principalmente de agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, iones y pequeñas moléculas. En él también se encuentra el nucleoide, que es una región del citoplasma bacteriano donde se encuentra el material genético de la célula. También están presentes los ribosomas, que más adelante hablaremos de estos. El citoesqueleto, que aunque las bacterias no tienen citoesqueleto tan definido como las células eucariotas, sí poseen un conjunto de proteínas que actúan como una red de soporte en el citoplasma. También están las inclusiones y algunas bacterias tienen unas estructuras de locomoción, como flagelos, que se encuentran ancladas en el citoplasma. Después tenemos los mesosomas, y en este existe una polémica sobre si los mesosomas existen realmente o no, pues se descubrió que aparecen únicamente como daño en la membrana plasmática en respuesta a las técnicas de fijación química para ser observados con microscopía, por lo que no existe en células vivas. Al día de hoy todavía no se establece si los mesosomas existen como propios de las células procariotas o si son una respuesta ante efectos externos, porque aún no hay resultados concluyentes. Lo que sí se sabe sobre los mesosomas es que en las células bacterianas existen unos repliegues membranosos de la membrana plasmática hacia el interior del citoplasma y que se encuentran en la mayor parte de las bacterias. Se trata de zonas que albergan importantes enzimas que actúan en procesos metabólicos de la célula procariota y que ocurren en su mayoría en su membrana. Se ha observado que en las bacterias gram positivas los mesosomas son grandes y las bacterias gram negativas son más pequeños y no tan frecuentes. Los mesosomas están situados en una zona que sería la equivalente a la zona buclear en las células eucariotas y próxima al lugar de división celular. Los mesosomas son una derivación de membrana plasmática, por lo que tienen la misma composición. Existen dos tipos de mesosomas según la función. Los mesosomas septales, que su función principal es formar el tabique citoplasmático que divide el citoplasma durante la división celular y participa en la formación del prepóspero. Los mesosomas laterales, que su función principal son la secreción y síntesis, y también los mesosomas cumplen una serie de funciones importantes para las bacterias, las cuales son desempeñar un papel principal en la división del cromosoma bacteriano, formar el tabique citoplasmático durante la división de la célula procariota, albergar enzimas como las ADN polimerasas que desempeñan un papel principal en la duplicación del material genético bacteriano y permitir movimientos mesosómicos, contribuir a aumentar la superficie de la membrana plasmática de las bacterias y a servir de apoyo para el cromosoma bacteriano, contribuir al proceso de la respiración celular y a la obtención de energía, ya que poseen membranas con una estructura parecida a las de ATP sintetasas de las mitocondrias de las células eucariotas. También ayudan a la síntesis de algunos de los componentes de la membrana plasmática y contribuyen a su renovación, ya que existen enzimas que regulan la formación de fosfolípidos de membranas. También albergan los fotosistemas en su superficie, que contribuyen al desarrollo de la fotosíntesis en bacterias fotosintéticas. Por último, tenemos los ribosomas, y los ribosomas son los encargados de la síntesis de proteína, que son grandes complejos de moléculas de RNA y proteína. En las bacterias, los ribosomas son más pequeños que los de las células eucariota y se componen de dos subunidades, la subunidad 3S y la subunidad 50S.
que se unen para formar el ribosoma completo de 70S. En las bacterias, los ribosomas no están unidos a una membrana porque no existe el retículo endoplasmático. Estos presentan su unidad mayor, en el que cataliza la formación de los enlaces peptídicos, su unidad menor, en donde se une el mRNA y las moléculas de tRNA. Un ribosoma contiene 3 lugares de unión para moléculas de RNA, uno para mRNA y 2 para tRNA. La cantidad de ribosomas presentes en una célula bacteriana varía en función de las necesidades de síntesis de proteínas de la célula, que a su vez están influenciadas por las condiciones ambientales. Por ejemplo, una célula bacteriana que se encuentra en un medio con una alta concentración de nutrientes producirá más ribosomas que una célula que se encuentra en un medio pobre en nutrientes. Y eso es todo por nuestro video. Gracias.